Mi nombre es Paola García y esta es mi entrega final en donde mostraré la codificación y el análisis de los datos obtenidos de la investigación que yo realicé. Empiezo por aclarar que yo hice mi salida de campo al autódromo de Tocancipá y así logré recolectar los otros documentos para hacer el análisis y la codificación. Bueno, inicialmente voy a mostrar mis tres documentos con los que hice el análisis y la codificación. El primero de ellos es un documento acerca de lo que es el autódromo, de cómo inició, de que fue el 15 de octubre de 1980, donde pues se creó 2 años después de haberse cerrado el autódromo llamado Ricardo Mejía. El segundo documento que yo utilicé fue mi salida de campo, en donde muestro algunas imágenes, fotografías que yo tomé ese día, donde explico cómo fue la hora en que llegamos, el precio que tuvimos que pagar por entrar a este lugar, el ambiente que se vive allí, relato un poco acerca de la entrevista o pues la conversación que logré tener con Ricardo Yuela, un campeón 3 veces en el autódromo. Eh, pues trato de contar el ambiente que había en ese lugar, cómo eran las personas, fotografías de uno de los autos, pues unos de los autos más lujosos que se veían en esa noche, el taller de mecánica que también había allí, pues que era muy grande y pues no esperaba que a esas horas siempre estuviera abierto el taller, los diferentes puntos de comida, food trucks. Menciono algo acerca de que solamente veo una mujer en el lugar corriendo, el resto eran hombres y unas imágenes. El último documento que analicé fue el de la entrevista de Ricardo Yuela, campeón 3 veces en el autódromo, y pues él me cuenta su historia desde que asiste al autódromo, desde qué edad lo hace, cómo inició este hobby, qué es lo que él siente cuando corre, cómo percibe él como corredor el ambiente dentro del autódromo, las personas que usualmente lo acompañan, que pues es su esposa, y grupos de amigos que usualmente van con él. En esta ocasión iba su hija con él y pues qué piensan ellos de pues su familia de que él haga esto. Lo siguiente que hice fue entrar al programa Atlas T para poder hacer el análisis y la codificación correspondiente de los tres documentos que anteriormente Atlas T, acá como lo pueden ver el logo, para poder hacer pues la codificación y el análisis correspondiente de los tres documentos que anteriormente yo les mostré. El primer documento que analicé, con el que trabajé, fue el que arrojaba la información del autódromo y en este empecé a resaltar los datos más importantes poniéndole los memos que están en la parte de arriba y los códigos en la parte izquierda. Bueno, los memos los utilicé para resumir las ideas, como lo pueden ver acá. Por ejemplo, acá hablaba de la creación del autódromo en ese año, pero pues yo lo resumí diciendo que el autódromo se había creado 2 años después del cierre del autódromo Ricardo Mejía, que era algo clave. Y los códigos, con una palabra, se resumía pues una parte bien importante. Digamos, acá hablaba de las acciones que se empleaban en el autódromo, entonces acá puse la palabra acciones. Entonces acá hay otros códigos y otros memos. El segundo documento que utilicé fue la salida de campo, en donde hice lo mismo, puse códigos y puse memos. Entonces esta es la primera parte del documento y la segunda parte del documento es esta, donde hice lo mismo, los códigos con este símbolo y los memos con este símbolo, como una idea más general. Y el último documento que utilicé pues fue la entrevista de Ricardo Yuela,
en donde utilicé los códigos y los memos haciendo referencia a cada cosa que él me decía que era relevante para hacer el análisis de la investigación. Luego de esto, lo que hice fue hacer la tabla de Excel como el profesor Sebastián Cobos nos lo enseñó, y aquí en esta parte arrojaba todas las palabras y el número que se repetían. Entonces lo que me llamó más la atención en este lado fue que las palabras que más se repetían era aceleración 11 veces, adrenalina 10 veces y afición 7 veces. Luego de esto, estas dos columnas se eliminaron como el profesor nos dijo que lo hiciéramos, y finalmente quedaba esta tabla. Al tener esta tabla, me dispuse pues a hacer la gráfica, que la gráfica quedó de esta manera, en donde se mostraban pues todas las palabras, un total de 255 palabras y el número que se repetían, y finalmente pues quedó esa es la tabla final y la gráfica final. Pues finalmente en esta codificación y análisis de datos se lograron ver la repetición de las palabras con la respectiva tabla y con la respectiva gráfica. Bueno, este es el final de mi videoblog. Espero que les haya gustado mucho y gracias por verlo. De nuevo, gracias al profesor Sebastián por todo lo que nos enseñó durante este semestre, y adiós.